Pan rollo de nuez, receta navideña. Pasta de nuez por dentro, pan suave por fuera y un diseño muy especial en cada rebanada. Este pan muy tradicional en los Balcanes lo tiene todo. Cambia un poco el pan que regala siempre y sorprende a quien lo pruebe. Acompáñame a verlo. Voy a comenzar preparando el prefermento. Para ello añadiré 4 gramos de levadura seca de panadería a un recipiente. Posteriormente, de los 300 gramos de harina de trigo todo uso que utilizaré para el pan, tomaré solo unas 2 cucharadas que voy a ir añadiendo encima de la levadura. E igual de los 50 gramos de azúcar que usaremos para la masa, tomaré solo media cucharada. Por último, agregaré 50 mililitros de agua templada, es decir, no debe estar fría ni tampoco caliente. Mezclaré a disolver muy bien y dejaré por unos 10 a 15 minutos a que el prefermento doble o triplique en volumen. Cuando eso suceda, mezclaré el resto de la harina con 4 gramos de sal. Mientras hago esto, te comento que igual para este pan puedes usar harina de fuerza o panadería sin ningún problema. Ok, haré un pozo en el centro de la harina y ahí voy a vaciar los demás ingredientes. Comenzaré con el prefermento, que ya en este momento ha triplicado en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Voy a mezclarlo solo un poco antes de incorporar. Yo la verdad es que soy medio obsesiva y siempre tengo que ayudarme con una palita para retirar todo. No sé, como que siento que si no pongo todo no va a salir bien el pan. Bueno, ahora voy a agregar un huevo y una yema que batiré ligeramente antes de vaciar. Esto solo para que se incorporen más fácilmente con los demás ingredientes. Ahora, este es un pan de leche, por lo que aquí tengo 65 mililitros de leche que debe estar tibia. Voy a agregar solo un poco en este momento, reservaré el resto para después. También voy a poner lo que me faltaba de azúcar, ya saben que al inicio tomé media cucharada para el prefermento. Media cucharadita de vinagre de manzana que es totalmente opcional, a mí en lo personal me ayuda a que la masa quede más elástica. Mezclaré a disolver los ingredientes líquidos y después iré incorporando la harina y el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Esto porque no todas las harinas absorben la misma cantidad de líquidos, algunas necesitan un poco más o un poco menos, pero créeme, la cantidad será muy aproximada a lo que te comento. Inicio mezclando con la palita, pero siempre termino con mis manos para ir revisando la consistencia de la masa, la cual estará lista hasta no ver harina suelta en el bol. Ve añadiendo, ya sabes, la leche poquito a poquito. Ahora te cuento que esta masa para este pan sí debe sentirse húmeda, pero en este punto no debe estar tan aguada, debe sentirse algo durita. Yo aquí a la mía ya la veo muy bien, así que voy a retirarla del bol y voy a colocar en una superficie limpia y seca donde comenzaré a amasar por unos 5 minutos aproximadamente o hasta que la masa ya no se vea tan rugosa por la superficie. Como puedes ver, al ir amasando, la masa no se me pega a las manos y se siente aún un poco durita. Eso es totalmente normal porque aún falta incorporar las grasas. Una vez la masa empiece a verse lisa, voy a aplastar ligeramente y voy a ir haciendo huequitos con mis dedos como se muestra en el video. Y voy a ir añadiendo las grasas. Usaré 40 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente y 20 gramos de aceite vegetal. Comenzaré con la mantequilla agregándola por partes. Voy a empezar con la mitad y mezclaré a incorporar para después añadir la otra mitad y con mis manos incorporar muy bien en la masa. Ya que he terminado con la mantequilla, haré lo mismo con el aceite, vaciando la mitad, mezclando a incorporar para después agregar la otra mitad e integrar nuevamente muy bien. Ahora te comento que a mí me gusta mezclar mantequilla con aceite para que el pan quede más húmedo y dure más tiempo fresco, pero para este pan puedes usar solamente 60 gramos de mantequilla o solo 60 gramos de aceite, lo que te guste más. Ya que terminé de incorporar las grasas, amasaré nuevamente, al inicio golpeando ligeramente la masa contra la mesa, doblando sobre sí misma y recogiendo.
Después, seguiré empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento que se te haga más fácil. También en este punto tu masa ya debe sentirse ligeramente aguadita y suave. Si aún la sientes seca, solo pon un poco más de leche de lo que yo te comento. En fin, el proceso de amasado puede llevarte de 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. En ese momento voy a formar una bolita que voy a hacer a un lado y voy a ir por un recipiente al cual le voy a untar un poco de aceite para que no se pegue la masa, la cual colocaré dentro en este momento, y también le voy a untar un poco de aceite para que no se seque. Cubriré con un trapo y voy a dejar reposar a que doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas, y mientras la masa reposa vamos a preparar el relleno. Para ello voy a colocar en un procesador de alimentos 300 gramos de nueces. Usa la variedad que a ti más te guste. Yo mezclé mitad nueces pecanas y mitad nueces de Castilla. Pero bueno, lo que sigue es añadirles 110 gramos de azúcar, seguida por 10 gramos de azúcar vainillada, que si no la consigues donde vives, entonces usa 120 gramos de azúcar, y te voy a comentar en qué momento debes poner la esencia de vainilla. También agregaré un cuarto cucharadita de sal para balancear los sabores, 5 gramos o una cucharada de cocoa natural sin azúcar, 1 1/4 cucharadita o 3 gramos de canela molida. Taparé y voy a procesar todo muy bien. Por cierto, te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes como siempre en la cajita de información, y también puedes encontrarlos al final del video. Ok, debe quedarte algo así. Aún se ven algunos trocitos de nuez que al final se van a sentir en el pan, sin embargo si gustas puedes procesar hasta que casi ya no se vean esos trocitos. Continuemos. En una ollita voy a poner a calentar 120 mililitros de leche con 65 gramos de mantequilla que corté en cubitos. Cocinaré a temperatura baja hasta que la mantequilla se derrita y la mezcla quiera comenzar a hervir. Cuando eso suceda, voy a hacer a un lado y dejaré enfriar ligeramente. Voy a vaciar sobre las nueces, pero solo voy a poner un poco, ya que también agregaré una yema, y este es el momento de poner media cucharadita de esencia de vainilla en caso de no usar la azúcar vainillada. Mezclaré e iré revisando la consistencia, y al mismo tiempo iré añadiendo la mezcla de leche con mantequilla hasta obtener una pasta blandita que sea fácil de untar sobre la masa. Si hace falta, solo pon un poco más de leche de lo que yo te comento en el video. En fin, a 24 grados centígrados o 75 grados Fahrenheit, mi masa dobló su tamaño en 1 hora con 20 minutos. Ya sabes que puedes revisar si está lista tocando ligeramente con la yema de tus dedos la superficie. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. Ahora, como puedes ver, coloqué un mantel por encima de mi mesa que me va a ayudar a que la masa no se pegue y pueda enrollar mucho mejor. Espolvorearé un poco de maicena, que también me va a ayudar, e iré colocando la masa por encima con la parte más seca tocando la mesa. Aquí, si no quieres usar un mantel, simplemente pon un poco de maicena sobre la mesa, pero la verdad es que el mantel te va a ayudar muchísimo más. Bueno, con mis manos comenzaré a estirar la masa ligeramente para también descasificarla, y posteriormente iré por un rodillo al cual le voy a poner un poquito de maicena e iré estirando a formar un rectángulo que debe quedar de 65 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho. Ve volteando la masa cada cierto tiempo para estirarla mejor. Mientras hago esto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal y a que actives la campanita de notificaciones para que así siempre te enteres cuando suba un nuevo video. Y mira qué fácil es ir manipulando la masa, se siente bonito cada vez que se va estirando, pero sí que hay que tratarla con cariño. Al final, ya que no puedas estirar con el rodillo, hazlo con tus manos y siempre del centro hacia afuera. Si en algún punto no puedes seguir estirándola, deja que se relaje unos minutos y después sigues con el procedimiento. Una vez mi rectángulo ya tenga el tamaño adecuado, voy a ir untando por encima la pasta de nuez, que como ves tiene una consistencia fácil de distribuir. Si sientes que tu pasta de nuez está seca y te cuesta trabajo untarla, como te comenté hace un ratito, solo ponle un poco más de leche hasta que veas que es fácil distribuirla sobre la masa.
Deja aproximadamente 1 centímetro de los bordes de la masa sin la pasta para poder cerrar. Ve enrollando tal como se muestra en el video, tratando de que la barra tenga el mismo espesor por todos lados. Como puedes ver, la masa no se pega para nada al mantel y es muchísimo más fácil ir enrollando. Ya que haya cerrado, estira un poco para que se pegue el borde superior y selle bien. Recuerda al acomodar dejar las costuras abajo y forma un tipo de S con la barrita como se muestra en el video. Las puntas las puedes cortar, yo las dejé, solo las acomodé muy bien. Presiona un poco por los lados y coloca en un molde para panqué de 24 por 13 por 7 centímetros o uno de 25 por 11 por 7 centímetros. Coloca con cuidado, acomodándolo muy bien. Untaré un poco de aceite por encima para que no se seque, pues cubriré y voy a dejar reposar a que doble su tamaño. Aquí las puntas son las que te van a indicar cuando ya haya doblado su tamaño la masa. En este caso normalmente toma casi el mismo tiempo que el primer reposo. El mío estuvo listo en 1 hora con 10 minutos. Lo que sigue es barnizarlo con una mezcla de un huevo, 2 cucharaditas de leche y una pizca de sal. También puedes barnizarlo con un poquito de mantequilla derretida. Y ahora sí llevamos al horno, que debe estar ya a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit. Hornearemos por 15 minutos a esa temperatura. Después de ese tiempo vamos a reducir la temperatura a 150 grados centígrados o 302 grados Fahrenheit y hornearemos por 45 minutos más. En total el pan debe estar en el horno 1 hora. Si antes de este tiempo se ve ya bastante doradito, solo cúbrelo con papel aluminio para que no se te vaya a quemar. Después de 1 hora, al retirar el pan del horno, le voy a untar un poco de mantequilla derretida que además de dar brillo ayuda a que el pan quede mucho más suave. E inmediatamente después voy a colocar en una rejilla para dejarlo enfriar completamente. La verdad es que ya huele muy rico y tiene un color doradito que me encanta. Dime, ¿ya conocías este pan? Aquí donde vivo lo venden en las ferias, sobre todo en estas fechas de frío. Siempre que lo veía me decía a mí misma, ¿será que es muy difícil prepararlo? La verdad es que no tanto y se ve muy lindo. Además de este sabor hay uno igualito, pero en lugar de nuez lleva semillas de amapola. Bueno, como ves, una vez frío voy a espolvorearle azúcar glass por encima, que lo hará ver aún más bonito. Ya no puedo esperar a cortarlo y a probarlo. Cada rebanada es como tu propia obra de arte, que además tiene un sabor muy rico con la pasta de nuez en cada bocado. ¿Y qué más puedo decirte? Es un pan perfecto para regalar. Una vez frío lo envuelves en papel de hornear y con un moñito quedará listo. Créeme que sorprenderá a quien se lo regales porque es un pan de Navidad diferente a los que ya casi todos conocemos. Además es un poco más sencillo y queda también con un diseño muy bonito. Con un delicioso sabor a nuez para acompañar tu café o chocolatito. La receta de rosca de reyes tradicional mexicana, súper suave y esponjosa. Con un chocolatito o café te encantará. Acompáñame a prepararla. Para empezar, preparar el prefermento. Aquí tengo 500 gramos de harina de trigo todo uso. En su lugar también puedes usar harina de fuerza o panadería. Ahora, aquí tengo 60 mililitros o 1/4 de taza de leche tibia. Lo que voy a hacer es que voy a tomar 2,5 cucharadas de la harina y las voy a ir agregando a la leche. Posteriormente voy a añadir 7 gramos o 2,25 de cucharadita de levadura seca de panadería y comenzaré a mezclar. Al mismo tiempo voy a ir añadiendo 1 cucharada o 12 gramos de azúcar morena, que ya sabes puedes sustituir por miel o azúcar blanca. Seguiré mezclando y dejaré reposar a que el prefermento doble en volumen. Esto puede tomarte de 10 a 15 minutos. Pasando este tiempo, voy a mezclar el resto de la harina con 8 gramos o 1,5 cucharadita de sal. Mientras hago esto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. En fin, haré ahora un huequito en el centro de la harina en donde voy a vaciar todos los ingredientes líquidos. Comenzaré con el prefermento, que como puedes ver ya duplicó en volumen y tiene mucha espuma en la superficie, lo que indica que está perfecto. Voy a mezclar un poco.
Como ves, decidí usar un batidor de globo grande e hice un relajito, pero bueno, es el que tenía a la mano. Por ello después cambié por una cuchara para facilitar el trabajo al vaciar. Lo siguiente que voy a ir añadiendo son 3 huevos que voy a batir ligeramente solo para poder incorporarlos bien con los demás líquidos. Agregaré también 60 gramos o 3 cucharadas de leche condensada, la cual puedes omitir y usar en su lugar 50 gramos más de azúcar y un poco más de leche. Una cucharadita de esencia de vainilla. 60 mililitros o un cuarto de taza de leche, de la cual agregaré solo un poquito en este momento. También puedes usar jugo de naranja en su lugar. Seguiré añadiendo 50 gramos o 4 cucharadas de azúcar refinada y para darle un sabor aún más rico voy a agregar la ralladura de una naranja. Aprovechando este espacio, te recuerdo que los ingredientes en gramos, tazas y tips te los voy a dejar como siempre debajo del título, en la cajita de información. Ok, ya que agregué todos los líquidos, voy a mezclar muy bien para posteriormente ir incorporando la harina. Al principio, como siempre, me voy a ayudar con una palita y posteriormente con mis manos para ir sintiendo la masa. También en este punto voy a ir añadiendo el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Esto es debido a que algunas harinas absorben más líquido que otras. Recuerda que tu masa debe sentirse húmeda y un poco pegajosa. Si la sigues sintiendo seca, solo pon un poco más de leche de lo que yo comento. Pero bueno, ya que he formado la masa, ya que no vea harina suelta, es momento de retirarla del bol y la voy a colocar en una superficie limpia y seca para amasar por unos 5 minutos aproximadamente o hasta que la masa comience a verse suave. En ese momento lo que voy a hacer es que voy a aplanar la masa y voy a hacer unos huequitos en ella, pues voy a ir añadiendo las grasas. Ya tengo aquí 125 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. La voy a ir incorporando por partes. Comenzaré con unos 30 a 40 gramos y una vez todo esté integrado agregaré 30 a 40 gramos más y así hasta terminar con la mantequilla. Una vez que incorporé todo, la masa se va a sentir bastante aguadita. Ya sabes que si te cuesta trabajo amasarla, en este momento solo cubre y deja reposar 15 minutos. Pasando 15 minutos amasas por 5 a 10 minutos y repites este procedimiento 1 a 2 veces más o hasta obtener una masa suave. Yo como siempre voy a seguir amasando en este momento. Comenzaré golpeando la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma. Y ya que pueda manejarla, seguiré empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento que a ti se te haga más fácil. Ahora el tiempo de amasado va de 15 a 20 minutos o hasta que obtengas una masa suave y elástica. Ok, aquí mi masa ya está perfecta. Tiene burbujitas en la superficie, lo que indica que se desarrolló el gluten. En ese momento formaré una bolita e iré por el bol. Puedes utilizar el mismo en donde formaste la masa y le voy a untar un poquitito de aceite para que no se pegue la masa, la cual voy a colocar dentro en este momento. Y también le voy a untar un poquitito de aceite en la superficie para que no se seque. Cubriré y dejaré reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo dependerá del clima donde tú vivas. Ahora, mientras nuestra masa reposa, voy a ir a preparar las costras, que son para decorar. Aquí tengo 50 gramos de mantequilla y 50 gramos de manteca vegetal fría. Ahí voy a añadir y tamizar 100 gramos de azúcar glass. Ya que terminé con el azúcar glass, voy a añadir 100 gramos de harina de trigo todo uso que también voy a tamizar. Y aprovecho este espacio para invitarte a que te unas al canal. Tenemos varios beneficios que pueden gustarte.
En fin, una vez todo ya esté en el bol, con mis manos voy a ir mezclando, triturando, formando una masita suavecita. Trata de que tus dedos estén siempre enharinados para no tocar directamente la mantequilla. Y ya que la masa comience a formarse, voy a agregar media cucharadita de esencia de vainilla para que le dé un sabor muy rico a nuestra masa o pasta, la cual seguiré formando hasta no ver harina suelta. Y ya que esté así, voy a retirar del bol un momento. Voy a colocar en una superficie, como siempre, limpia y seca. Y voy a dividir la masita por la mitad. Dejaré una de las mitades a un lado y a la porción a la que voy a trabajar en este momento le voy a añadir una cucharada de cocoa natural que voy a ir incorporando muy bien a la masa con mis manos. Si notas al momento de estar integrando la que hace falta, le puedes poner un poquitito más. Al inicio te va a costar un poquitito de trabajo ir uniéndolo, pero verás al final que te va a quedar una pastita de chocolate que además cuando ya la pongas en tu rosca estará muy rica. Y bueno, ya que esté listo, formaré una bolita y voy a envolverla en papel film. Para dejarla a un lado por un momento, pues voy a tomar ya la otra porción y a ella también le voy a ir añadiendo una cucharada de harina. Aquí comienza con media cucharada y si sientes que la masa está muy suave, ponle un poquitito más. Aquí tu masa no debe de estar tan suave, tampoco debe de estar tan seca, porque si está seca al momento de que quieras estirarla se te va a romper. Si está muy aguada se te va a deshacer mucho al momento de que se hornee. Entonces aquí ve verificando la consistencia de tu masa para que quede perfecta. Y bueno, ya que tengas las dos porciones listas, vamos a llevarlas al refrigerador por un ratito en lo que termina de estar nuestra masa lista para decorar. En fin, en mi caso después de una hora a 25 grados centígrados la masa ya dobló su tamaño. Para revisarla solo toca ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente quiere decir que ya está perfecta. Así que en ese momento lo que yo voy a hacer es que la voy a retirar del bol para colocarla en una superficie limpia y seca, en donde voy a doblar la masa ligeramente para remover las burbujas de aire que se han formado. Lo que sigue es formar nuevamente una bolita, pues debemos dejar reposar esta masa unos minutitos para poder estirarla y darle forma a la rosca, porque si ahorita quiero empezar a manipular la masa costará mucho trabajo, porque al gluten siempre debemos darle tiempo, si no se enoja y nos hace el trabajo más difícil. Pasando este tiempo tomaré la masa y la voy a colocar en una bandeja con papel para hornear. Y si no tienes papel de hornear, no te preocupes, usa un molde ligeramente engrasado. Pero bueno, ya que la masa está en la bandeja, voy a enharinar mis dedos y voy a hacer un huequito en el centro de la masa, como si se tratara de una donita. E iré estirando del centro hacia afuera como se muestra en el video. Si no hubiera dejado reposar la masa, incluso se me hubiese ya roto de alguna parte o se estaría regresando. Por ello es importante el reposo. Y bueno, vamos a ir formando una rosca ovalada. Y ya que notes que no puedes seguir estirándola más, no te preocupes, no creas que se te vaya a romper. Lo que debes hacer, ya sabes, es nuevamente cubrirla y vamos a dejarla reposar nuevamente por 5 a 10 minutos. Pasando este tiempo, como ves, es súper fácil seguir estirando y acomodando en el molde nuestra rosca. Si quieres estirarla aún más, puedes cubrirla nuevamente y dejarla reposar unos 5 a 10 minutos más. Para mí así está perfecta, solo que tiene unas burbujitas que puedes ir reventándolas. De preferencia con un alfiler, como ves yo lo hice con un tenedor y quedó una marca en la masa, por ello es que te recomiendo usar el alfiler. Pero bueno, ve acomodando muy bien la rosquita
Y ya que esté bien formadita, voy a untarla con un poquitito de aceite por encima para que no se seque. Pues lo que sigue es cubrirla y dejar reposar a que doble su tamaño. Ya sabes que el tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. Pero bueno, ya que la masa esté casi lista, voy a ir a preparar las decoraciones. Por lo que aquí ya tengo lista la pastita de chocolate, la cual voy a retirar del papel film y voy a colocar dentro de papel de hornear. Esto simplemente para que no se pegue, también puedes usar un plástico si tienes en casa. Y voy a ir estirando, formando un tipo de rectángulo. Me voy a ir ayudando con un rodillo como ves en el video. Y este rectángulo te debe de quedar de unos 3 milímetros de espesor. Aquí como ves es un rectángulo entre rectángulo y óvalo, pero no te preocupes, simplemente voy a cortar las orillitas y ya después voy a ir cortando en tiras de unos 3 a 5 centímetros de ancho. Las que no estén tan bonitas como te dije hace un momento, simplemente las retiras y las vuelves a formar otra vez. Haré exactamente lo mismo con la masa o la pastita, de vainilla. Después de esto las voy a cubrir y las voy a dejar en el refri unos minutitos, pues aún la masa no está lista. En fin, mi masa dobló su tamaño en 45 minutos, así que voy a untarle en este momento una mezcla de un huevo con una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Esto va a ayudar a que nuestra rosca quede bien doradita. Lo que sigue es decorarla. Para ello voy a poner en este momento la pastita de chocolate y la pastita de vainilla. Trata de que las tiras queden un poquitito más largas y además de esto, si tienes algún desperfecto en la masita, simplemente cúbrelas con ellas. Otra cosa que es importante es sentir la masa de esta pastita. Si está demasiado aguadita, húmeda, se abrirá al hornear. Si por el contrario está muy seca, no podrás ni estirarla ni doblarla para colocar en la rosca. Te comento porque a mí me quedaron muy suaves las de vainilla y se abrieron un poquito al hornear. Pero bueno, para seguir decorando voy a utilizar ate de colores. Aquí tengo rojo, verde y amarillo. Además de las tiritas de ate que dan color y sabor a nuestra rosca, voy a ir colocando cerezas rojas y verdes. Con todos estos colores, nuestra rosca se va a ver muy bonita y apetecible. Y bueno, aquí ya está lista para llevarla al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Voy a hornearla por 20 a 25 minutos o hasta verla doradita y la cocina se inunde de su delicioso aroma. Mi rosca estuvo lista en 20 minutos. Ahora aquí algunas de las pastitas se derritieron, por lo que voy a ir cortando en este momento con un cuchillito. Es súper fácil hacerlo. Como ves, se desprende muy fácilmente la pasta que está en la basecita. Repetiré exactamente lo mismo con todas las demás pastitas que están en el centro de la rosca. Y ya que retiré los excesos, voy a barnizar la rosca con mantequilla derretida para que se vea aún más brillosita y bonita. Aquí yo te recomiendo que la pongas en una rejilla para dejarla enfriar completamente. Yo no lo hice porque no tengo aquí en la casa de mis papás, las dejé en Oaxaca. Y bueno, aquí también si gustas puedes cortar por la mitad esta deliciosa rosca y rellenarla con crema muselina o la que más te guste. Yo la voy a dejar así para comerla con chocolatito caliente. Pero hay algo que falta, no crean que se me ha olvidado, es momento de esconder a los niñitos. Yo prefiero ponerlos ya que está lista la rosca, es mucho más fácil. Solo debemos ir insertándolos por la parte de abajo. Pon la cantidad que gustes, unos 6, 7, incluso 8 para este tamaño de rosca es suficiente. Pero bueno, ya no puedo esperar a probarla, así que voy a cortarla en este momento. Como ves, es una rosca que está muy suavecita y esponjosita. El pan perfecto para sumergir en un chocolate caliente o en un cafecito. Con el ate y la pastita se ve mucho más antojable. Y mira, aquí al cortarla está el niñito.
Aquí en México, si sale en tu rebanada de rosca, ya sabes que te tocará compartir los tamales para el 2 de febrero. Panettone, pan dulce para Navidad. El panettone es un pan brioche que de repente conoció un pastel de frutos. Se mezcló y como resultado dio una nubecita. Dale amor, dale paciencia y te recompensará en cada bocado. La receta original lleva masa madre. Yo te compartiré una forma más sencilla de prepararlo. Acompáñame a verlo. Para empezar haré un prefermento que se conoce como polish, así que en un recipiente alto agregaré 150 gramos de agua templada, debe estar entre 22 a 28 grados centígrados o 72 a 82 grados Fahrenheit. Después de los 7 gramos de levadura seca que vamos a usar para el pan, tomaré poco más de un octavo de cucharadita. Aquí yo tengo una cucharita de 1/4 de capacidad y como ves solo la llené a un poco más de la mitad. Vaciaré sobre el agua y el resto de la levadura la voy a dejar guardada bien cubierta con papel film. Mezclaré a disolver bien la levadura a que ya no se vea el polvito suelto. Mientras tanto, te comento que la cantidad en gramos que utilicé de levadura seca es aproximadamente 0.5. Ok, ahora voy a añadir 150 gramos de harina de fuerza o panadería. Mezclaré a disolver todo muy bien y a formar un tipo de masita. Te cuento que la harina que yo encontré según su ficha técnica marca que contiene 12% de proteínas por cada 100 gramos de harina. No sé si se acuerdan que les mencioné que si en algún pan necesitábamos sí o sí harina de fuerza o panadería, se los diría. Bueno, este es uno de esos panes. La harina de fuerza es la que puede contener de 12 a 14% de proteínas por cada 100 gramos de harina y en México la puedes conseguir en lugares en donde surten artículos de panadería. Y bueno, continuando con la receta, ya que he formado la masa y no vea restos de harina suelta, cubriré con papel film y voy a dejar reposar por 5 a 6 horas a temperatura ambiente hasta ver burbujitas en la superficie, la mezcla se ve espumosa y haya triplicado en volumen. Lo que yo hago es dejarla unas 5 horas a temperatura ambiente a que comiencen a salir burbujas y después la pongo en el refrigerador en la parte del medio y al otro día tempranito la saco y la dejo a que termine de subir por 2 a 3 horas más. Dejaré a un lado y mientras tanto voy a ir a hidratar los frutos secos. Yo usaré 60 gramos de una mezcla de pasas y arándanos secos y 40 gramos de chabacanos deshidratados que corté en cubitos pequeñitos. Voy a ir colocando todo en un frasquito. Y bueno, pues yo usé solo 100 gramos de estos frutos secos porque además voy a añadir chispas de chocolate y fruta confitada al pan. Pero si tú quieres utilizar solamente pasitas y chabacanos para tu pan, entonces vas a necesitar de 170 a 200 gramos. Ok, ahora para hidratarlos voy a vaciarles 30 mililitros de ron, que puedes sustituir por jugo de naranja y media cucharadita de esencia de vainilla si no quieres utilizar alcohol. Después de cerrar, agitaré muy bien con mis manos para que todos los frutos secos absorban un poquito del ron y voy a dejar en el refrigerador por 8 a 24 horas antes de usar. Eso sí, cada vez que abras tu refri por ahí, dale la vuelta para que tus frutos secos se hidraten por igual y retíralos del refrigerador por lo menos una hora antes de utilizar. En fin, al día siguiente mi prefermento se ve perfecto, espumoso y con burbujitas en la superficie. Recuerda dejarlo a temperatura ambiente mínimo una hora antes de usar. Ahora el polish usa muy poquita levadura, por ello tiene una larga fermentación que mejora el sabor y aroma del pan, pero además ayuda a reducir el tiempo de amasado, hace la masa más extensible, aumenta el tamaño de los alvéolos y por lo tanto el volumen final del pan, por ello decidí utilizarlo para esta receta. Pero bueno, aquí tengo 250 gramos más de harina de fuerza. Haré un huequito en el centro de la harina, en donde voy a añadir el resto de la levadura seca, de la que tomamos un octavo para el prefermento al inicio del video. También puedes mezclar la levadura con la harina antes de formar el pocito para que así se integre más fácilmente con los demás ingredientes, pues el polish tiene una consistencia bastante espesa. De cualquier forma yo ya lo puse ahí, no pasa nada.
iré agregando también el polish, que como ves está muy elástico. Por cierto, te recuerdo que te voy a dejar la lista de ingredientes y muchos tips más en la cajita de información para que tu pan quede perfecto, así que no olvides leerlos. Lo siguiente que añadiré son 3 huevos y 2 yemas que mezclaré ligeramente antes de incorporar, solo para que sea más fácil integrar con los demás ingredientes. Y sí, este pan usa toda esa cantidad de huevos, por eso su color tan doradito, y las yemas extras ayudan a que el pan quede mucho más suave. Después voy a agregar 45 gramos de azúcar, seguida por una cucharadita de vinagre de manzana, que es totalmente opcional. El vinagre ayuda también a que la masa quede más elástica y no aporta ningún sabor, sin embargo lo puedes omitir. Yo con las harinas en México no lo uso. Ok, con mi palita iré mezclando a incorporar todo muy bien, aplastando, presionando a que la harina se una con los demás ingredientes. Yo termino con esta palita como tipo uñita porque se me hace más fácil. Puedes hacer esto también con tus manos, nada más que se te pegará mucho la masa. Solo asegúrate de incorporar todo muy bien, a que no quede harina suelta, a que no queden grumitos de la levadura seca. Por ello es que te comenté hace un momento de que puedes mezclarla con la harina para que se te facilite este procedimiento, y por ello también es que bato ligeramente los huevos antes de incorporar. Continuemos, cubriré esta masita porque pues no es nada fácil manejarla y dejaré reposar de 10 a 20 minutos. Mientras tanto puedes irte a tomar un café. Yo cuando hago pan mientras reposa me voy a hacer la comida, lavo los trastes, pongo a lavar la ropa, dime si me equivoco, pero en casa nunca se acaba el trabajo. Pero bueno, después de este tiempo mojaré mis dedos e iré haciendo 4 dobleces en la masa. Comienzo del extremo superior doblando hacia el centro. Volteo, doblo el extremo contrario hacia el centro. Me voy a los otros 2 lados faltantes, igual del extremo hacia el centro. Me voy al lado contrario, del extremo hacia el centro. Y por último voy a voltear la masa dejando las costuras abajo. Acomodo muy bien la masita, cubro y dejo reposar de 10 a 20 minutos más. Después de este tiempo repetiré el mismo procedimiento haciendo 4 dobleces, uno por cada lado. Dejaré reposar nuevamente de 10 a 20 minutos y después de esto haré otros 4 dobleces. Y este procedimiento en total te va a llevar de 30 minutos a 1 hora. Hacer esto también contribuye a que el pan quede con esa miga tan esponjosa, suave con alvéolos grandes. También aromatiza el pan y al final pues te costará menos trabajo incorporar los demás ingredientes. Sin embargo, si estás corto de tiempo, solo haz este procedimiento 2 veces, uno cada 10 minutos. En cuanto a mí, yo hice este procedimiento 3 veces, uno cada 20 minutos. Conforme pasa el tiempo vas a ir notando cómo va mejorando la consistencia de la masa. Después del último doblez de la masa dejaré a un lado mi bol y me voy a mezclar los últimos 100 gramos de harina de fuerza con 7 gramos de sal. Sí, este es el momento que debemos incorporarla, no creas que se me estaba olvidando. Por cierto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal y también a que actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Ok, una vez he mezclado la harina con la sal, voy a ponerla en mi mesa de trabajo que debe estar limpia y seca para posteriormente volcar la masa sobre ella. E iré incorporando la harina, doblando la masa y presionando tal como se muestra en el video. Al inicio vas a notar cómo se te pega la masa a tus dedos, pero conforme vayas mezclando notarás cómo la masa comienza a sentirse seca. Ese es el momento de añadir más líquidos. Yo usaré 50 mililitros de jugo de naranja y lo voy a ir incorporando poco a poco.
Como algunas harinas absorben un poco más de líquidos que otras, puede que necesites un poquitito más o incluso un poquitito menos, pero no mucho, porque esta masa debe tener una hidratación mínima del 75%. Ahora, el jugo de naranja, además de aportar sabor, ayuda a acelerar el proceso de fermentación. Sin embargo, si no quieres usarlo, puedes sustituir por la misma cantidad de leche. Y prepárate para llenarte las manitas de masa porque vamos a seguir incorporando más ingredientes y la masa debe soportarlo, por ello la importancia de la harina de fuerza. Y claro, esto lo puedes hacer con una batidora con gancho sin ningún problema, pero el amasar a mano da ese calorcito y amor a la masa que una máquina no puede igualar. Cada cierto tiempo, ayúdate de una espátula para mantener limpio alrededor de tu masa. Añadiré 50 gramos más de azúcar por partes. Comenzaré con la mitad y doblaré la masa como se muestra en el video. Después colocaré la otra mitad, doblaré nuevamente para después agregar la ralladura de una naranja y media, aproximadamente una cucharada copeteada. Y para que el pan quede aún más rico, agregaré las semillas de una vaina de vainilla. También puedes usar pasta de vainilla o azúcar vainillada, pero lo que no te recomiendo es la esencia de vainilla, pues dicen que hace que desaparezcan las burbujas de aire. La verdad es que no quiero arriesgar. Además que las semillas de vainilla sí que elevan el sabor de este pan. Pero bueno, también voy a poner 20 gramos o una cucharada de miel de abeja. Y ahora sí vamos a ir incorporando todos los ingredientes a la masa. La combinación de estos ingredientes más el aroma del pan debido al polish hacen de este pan una maravilla. Créeme que con todo lo que lleva no necesitas usar tanta azúcar. Además, aún falta incorporarle los frutos secos. Continuemos. Amasaré por unos 10 a 15 minutos. ¿Recuerdas que en cualquier otro pan te digo amasa solo 5 minutos antes de poner las grasas? Bueno, esto no aplica aquí. Aquí sí debemos amasar con ganas y mientras vas amasando notarás cómo la masa se te pega a las manos. Si te desesperas ya sabes que puedes cubrir la masa y la dejas reposar unos minutitos y ya que repose continúas con el proceso de amasado. Como puedes ver, es una masa muy líquida, por ello debemos utilizar el método de Bertinet para amasar, golpeando la masa contra la mesa, doblando sobre sí misma y recogiendo. Una vez agarres práctica y amor al amasado, esto será pan comido. Créeme que es más fácil de lo que parece. Después de 15 minutos mi masa ya se ve mucho mejor, más suave. Se sigue pegando a las manos, pero esto es totalmente normal en este tipo de masas tan hidratadas. Lo que sigue es incorporar mínimo 150 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. Puedes ponerle hasta 180 gramos, sobre todo si usas máquina. Y aquí no te emociones y trates de poner toda la mantequilla de jalón porque no es posible. Debemos ir añadiéndola por partes. Comienza con unos 30 a 40 gramos y mezcla a integrar como te muestro en el video. Ya que la hayas incorporado, agrega otros 30 a 40 gramos más y así hasta terminar con la mantequilla, que por cierto esta vez sí debe estar súper suave para integrar mucho mejor a la masa. Ok, terminando con la mantequilla, seguiremos amasando, golpeando la masa contra la mesa, doblando y recogiendo. El tiempo de amasado esta vez puede llevarte de 10 a 15 minutos o incluso un poco más hasta obtener una masa suave y elástica. Definitivamente el tiempo de amasado varía dependiendo de la calidad de tu masa y de tu destreza al amasar, pero créeme, el polish ayuda a que el tiempo disminuya y conforme vas amasando se siente la masa como una pelotita llena de aire. Yo aquí ya veo a mi masa muy bien, está muy suave, elástica y se han formado burbujitas en la superficie, lo que indica que el gluten se ha desarrollado perfectamente. Se sigue pegando ligeramente la masa a las manos, pero esto es totalmente normal. Ahora vamos a poner los agregados. Yo usé los 100 gramos de frutos secos que hidraté al inicio del video.
40 gramos de piña cristalizada, que si consigues naranja cristalizada mucho mejor, y 40 gramos de una mezcla de chispas de chocolate con nuez. Básicamente puedes ponerle lo que más te guste, aunque este pan es conocido por llevar frutos secos y fruta cristalizada. Colocaré una parte de los frutos secos por encima de la masa, seguidos por una parte de la fruta cristalizada y las chispas de chocolate con nuez. Yo en total añadí 180 gramos de agregados a la masa, pero puedes poner hasta 220 gramos. Cortaré la masa por la mitad. Con mis manos voy a ir presionando ligeramente los agregados y después voy a poner una de las porciones encima de la otra como se muestra en el video. Envolveré de tal forma que todos los frutos queden por dentro. Ayúdate de una palita porque la masa sí que es algo pegajosa. Voltea la masa con cuidado y forma nuevamente un tipo de rectángulo, al cual vamos a poner nuevamente por encima los frutos secos, los frutos cristalizados y la mezcla de chocolate con nuez. Cortaremos nuevamente y repetiremos exactamente el mismo procedimiento hasta terminar de incorporar todos los agregados, que te repito, puedes poner un total de 180 a 220 gramos. Nada más no te vayas a emocionar y quieras poner más, porque entonces puedes desbalancear la receta. Por último, solo para acomodar bien los agregados, amasaré por 1 minuto. No tanto tiempo porque no queremos dañar la masa ni tampoco los frutos secos. Ya tenemos lista la masa, así que voy por un recipiente amplio para que ahí repose. Le voy a untar un poquitito de aceite para que no se pegue. Y como ves, puse una balanza por abajo ya que quiero pesar la cantidad de la masa que obtuve y así poder calcular el tamaño del molde que voy a utilizar. Antes de colocar la masa en el bol, voy a formar una bolita. Y ya que esté dentro, voy a acomodar muy bien. Mi masa pesó 1210 gramos, la que tú hagas puede pesar un poco más si le pones más agregados. Cubriré y dejaré reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. A 24 grados centígrados mi masa tardó en doblar su tamaño 1 hora con 40 minutos. Con una palita y con cuidado voy a ir separando la masa del bol. En esta masa no queremos perder las burbujas que se formaron. Untaré un poco de aceite en la mesa y también en mis manos para poder manejar mejor la masa y que no se pegue a la mesa. Voy a ir colocando con cuidado tratando de no romper ninguna de las burbujitas y mira que tiene bastantes. Dividiré en 2 porciones, cada una debe pesar entre 603 a 605 gramos. Tomaré una de las porciones y te muestro, he tratado de mantener las burbujitas. Para ayudar a que la masa tenga más aire, con mis manos iré estirando ligeramente por los dos lados, formando un rectángulo, que doblaré tal como te muestro en el video. Giraré y voy a doblar del lado contrario, dándole forma de una bolita. Y haré exactamente lo mismo con la otra porción. Una vez tenga las dos listas, voy a cubrir y las voy a dejar reposar de 5 a 10 minutos, para después repetir este mismo procedimiento una vez más antes de colocar la masa en el molde. Hacer esto es totalmente opcional, pero incorporará mucho más aire a tu masa. Mientras tanto te muestro, el molde que yo usé tiene 15.5 centímetros de diámetro y lo corté para que tuviera 8.5 centímetros de alto. Lo importante aquí es que tu masa llene la mitad de tu molde para que al doblar su tamaño llegue a la superficie y en el horno crezca un poco más. También al formar las bolitas puedes medir el alto que tienen y en base a eso puedes cortar tu molde, que fue lo que yo hice, ya que mi molde original tiene 11.5 centímetros de alto. Es para más cantidad de masa. También puedes calcular el volumen de tu molde para saber qué cantidad de masa a usar y hasta hay una página donde se calcula. Te dejaré el link en la cajita de información.
Pero bueno, como este es un pan que debemos voltear al sacarlo del horno, te muestro que puedes colocarle 2 palitos para brochetas en la base. Así al sacar el pan inmediatamente lo puedes voltear. Además aquí a mí me ayudó a mantener derecho el molde que está medio enclenque porque lo compré por internet y a veces pues no llega a lo que uno espera. De todos modos, lo importante es que funciona. Listo, repites exactamente lo mismo con el otro molde o si no tienes dónde colocarlos también puedes colgarlos, te mostraré cómo más adelante. En fin, después de 5 a 10 minutos, como te comenté, repetiré exactamente el mismo procedimiento. Estiraré la masa formando un rectángulo que doblaré primero de forma horizontal y luego del lado contrario a que quede una bolita y recuerda siempre las costuras abajo. Puedes nuevamente dejar reposar la masa por 5 a 10 minutos y luego repetir este procedimiento una vez más. Para mí con 2 veces que lo hice fue suficiente, así que ya voy a ir a colocar dentro del molde con cuidado y acomodando bien. Dejaré a un lado por un momento y me voy a preparar la otra porción, igual doblando a formar una bolita con mucho aire en su interior. Con cuidado coloco la masa dentro del molde, al cual como puedes ver no le puse los palitos para brochetas porque este lo voy a colgar con ganchitos e hilos para cocinar, te mostraré más adelante cómo. Por ahora vamos a dejar reposar la masa en el molde a que doblen su tamaño y lleguen a la superficie. Para ello los voy a cubrir con un trapito y los voy a dejar revisándolos cada cierto tiempo. Los míos estuvieron listos en 1 hora con 20 minutos. En ese momento voy a barnizarlos con una mezcla de un huevo y 2 cucharaditas de leche para que se vean más brillositos los panes y además pues porque voy a colocarles por encima perlitas de azúcar. Esto es totalmente opcional, puedes o no cubrirlo con las perlitas y también puedes o no barnizarlos. Ahora con una navaja cortaré en forma de cruz. Haré un corte de unos 3 a 5 milímetros de profundidad. Después mojaré ligeramente mis dedos y con la misma navaja iré cortando como te muestro. Esto lo vi en un video de una panadería y quise intentarlo. De hecho, por lo que he visto, la mayoría de los panetones no van barnizados con huevo ni llevan azúcar perlada. En su lugar colocan un trocito de mantequilla en el centro. Pero bueno, la decoración ya te la dejo a tu elección. A mí me gusta con el azúcar perlada porque simula los copos de nieve. Aunque se me ocurre que si no quieres utilizar este tipo de azúcar, puedes dejarlo así y decorarlo ya que esté frío con un glaseado simple, es decir, azúcar glass y un poquito de agua o leche. Por encima le pones nueces y chocolate y así también quedará muy bonito tu panetone. Y bueno, al otro pan le hice exactamente lo mismo, lo único es que no quise abrir con la navaja los lados como hice con el anterior. Una vez listos vamos a llevarlos al horno que ya debe estar a 150 grados centígrados o 302 grados Fahrenheit. Al meterlos al horno voy a rociarlos con un poquito de agua para generar algo de vapor y esto también ayude a que esponjen más. Hornearemos por 10 minutos a esa temperatura. Pasado este tiempo incrementaré la temperatura del horno a 160 grados centígrados o 320 grados Fahrenheit. Abriré ligeramente el horno para liberar el vapor que se generó, cerraré y hornearemos por 35 a 40 minutos más. Mis panes estuvieron en el horno un total de 45 minutos. Al sacarlos, voltea inmediatamente y esta es la otra forma de colgarlos si no tienes espacio. Consigue un ayudante como el mío resistente al calor para que te ayude a colocar los ganchitos. Cuida que el hilo sea resistente. Aquí Damir, que le gusta pescar, pues tiene todos los aditamentos, pero como te comenté hace un ratito, puedes usar del hilo que utilizamos en cocina para hornear. Y ganchitos resistentes, quizá
Aquí puedes robar un ratito los del arbolito. El pan no pesa porque queda súper esponjoso, pero aún así hay que tener cuidado al colocarlo así volteado, pues no queremos que se caiga así. Y al pan al que le puse los palitos para brocheta lo colocaré sobre 2 frascos altos. Lo importante es que no toquen la mesa y debemos dejar enfriar nuestros panetones así, porque si no los volteamos la miga puede comprimirse y no servirá de nada todo el trabajo que hicimos. De hecho, lo que queremos dejándolos así es que se abran un poquito más los alvéolos y crezca un poquitito más el pan. Por ello es que recomiendan dejarlo reposar un mínimo de 4 a 6 horas. Yo la verdad es que a las 3 horas ya lo sentí frío, así que en ese momento lo volteé, no lo dejé más tiempo. Pero puedes dejarlo así colgado hasta por 12 horas y no te preocupes que este pan se mantiene fresco por más días debido a la cantidad de grasa, el polish, los frutos secos, todo lo que le pusimos ayuda a que se mantenga así. Y mira lo delicado que está al cortarlo por lo suave y esponjoso que queda. Lo que me cuesta más trabajo cortar es el papel. Me enamoré de la miga de este pan con esos hoyitos o alvéolos tan bellos, con frutitas y chocolate distribuidos bien por todo el pan, que por cierto ya libera un olor que invita a probarlo. Por cierto, si haces este pan para regalar, comparte el video para que vean todo el cariño que le pusiste al elaborarlo, porque a este pan debemos tratarlo con mucho amor. Darle su tiempo, tenerle mucha paciencia para que así te recompense en cada bocado. Cortaré una rebanada para que veas lo suave y esponjoso que está. Parece una nubecita o una esponjita llena de sabor. ¿Notas lo fácil que es quitarle la miga? Por ello es importante que la masa quede elástica. Al ir retirando la miga se desprende aún más el olor a naranja y vainilla. No me resistí a comer esta rebanada de pan. De hecho, por eso el video se corta así, ya que Damir llegó a robarme mi pan. Ok, ya para terminar te muestro un pan que elaboré hace unos días. Lo hice más pequeñito porque aquí solo venden moldes de este tamaño. Después de esos días aún sigue suave, fresco y no lo corto porque lo voy a regalar. Pero sí que te lo quería mostrar. Pan dulce estrella de Nutella. El pan dulce estrella que no puede faltar en tus fiestas. Súper fácil. Este pan queda muy lindo, además de suave, esponjoso y jugoso. Es perfecto para compartir en tus fiestas o acompañarlo solamente con leche para el desayuno. Te invito a ver la receta. Para empezar, aquí tengo 300 gramos o 2 tazas de harina de trigo todo uso. De ahí voy a tomar 2 cucharadas que voy a añadir en este momento a un bol que contiene 60 mililitros o un cuarto de taza de leche tibia. Ahí mismo voy a agregar 5 gramos o 1 3/4 cucharadita de levadura seca de panadería. Mezclaré muy bien y posteriormente voy a vaciar una cucharada o 12 gramos de azúcar morena que puedes sustituir por miel o azúcar normal. Seguiré mezclando. Y ya que todo esté bien incorporado, voy a dejar reposar por unos 10 a 15 minutos a que doble en volumen. Lo que sigue es mezclar el resto de la harina con 4 gramos o 3/4 de cucharadita de sal. Y mientras hago esto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. En fin, ahora haré un huequito en el centro de la harina en donde voy a vaciar los ingredientes líquidos. Comenzaré con el prefermento que, como puedes ver, ya dobló en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Eso indica que está perfecto, así que voy a mezclar antes de incorporar. Lo que sigue es añadir un huevo que voy a batir antes de agregar. Esto solo para que sea mucho más fácil integrarlo a la mezcla. Ok, ahora aquí tengo 70 mililitros o un cuarto de taza más una cucharada de leche. En este punto voy a añadir solo un poquito. Y también voy a agregar 40 gramos o 3 1/4 de cucharadas de azúcar blanca.
Además, para darle un sabor muy rico al pancito, voy a añadir la ralladura de una naranja que puedes sustituir por una cucharadita de esencia de vainilla o alguna otra esencia que a ti te guste. Mezclaré los ingredientes líquidos para posteriormente ir incorporando la harina. Al inicio me voy a ayudar con una palita y ya que no pueda seguir con ella, voy a continuar con mis manos para sentir la masa. Al mismo tiempo voy a ir vaciando el resto de la leche poco a poco. Esto ya sabes para no pasarme. Recuerda que no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquidos que otras. Tu masa debe sentirse húmeda y un poco pegajosa. Si la sientes seca, solo pon un poco más de leche. Pero bueno, aquí mi masa ya está lista, así que retiraré del bol y colocaré en una mesa limpia y seca, en donde amasaré por aproximadamente 5 minutos o hasta notar que comience a verse suave. En ese momento presionaré la masa ligeramente y voy a ir añadiendo 50 gramos o un cuarto de taza de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. La voy a ir añadiendo por partes, comenzaré con un poco y ya que esté bien integrada agregaré un poco más y así hasta terminar con la mantequilla. En este punto la masa debe sentirse bastante aguadita y te va a costar un poquito de trabajo manejarla, así que si gustas en este momento, como siempre te digo, puedes cubrirla y dejarla reposar por unos 15 minutos. Pasando 15 minutos, amasas por 5 a 10 minutos y repites este procedimiento 1 a 2 veces más o hasta que obtengas una masa suave. Yo voy a seguir amasando en este momento, comenzaré golpeando ligeramente la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma. Ya que sea más fácil manejarla, continuaré empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento que se te haga más fácil y en cuanto al tiempo, pues puede tomarte de unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. En ese momento formaré una bolita y voy a ir por un bol, puedes usar el mismo en donde preparaste tu masa y ahí voy a untar un poquitito de aceite. Esto para que la masa no se pegue. Posteriormente voy a colocar la masa dentro del bol y también le voy a untar un poco de aceite para que no se seque. Cubriré y dejaré reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. En mi caso, a 24 grados centígrados mi masa estuvo lista en 1 hora. Para revisarla, simplemente tócala ligeramente con la yema de tus dedos y si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta. Así que en ese momento voy a retirarla del bol y voy a colocar en una superficie limpia y seca. Doblaré la masa ligeramente para remover las burbujas de aire que se han formado. Lo que sigue es darle forma nuevamente a la masa de bolita y entonces cortar nuestra masa en 4 piezas de un tamaño muy similar. Comienza primero por la mitad y luego otra vez por la mitad cada una de esas porciones. Ahora si quieres puedes pesar, deben estar entre 142 a 145 gramos cada una. Posteriormente voy a tomar una porción, la cual voy a doblar sobre sí misma y voy a bolear muy bien hasta que quede una bolita muy bonita. Repetiré exactamente el mismo procedimiento con las demás porciones y una vez estén todas listas, cubriré con un trapo ligeramente húmedo para dejar reposar por unos 15 minutos. Esto solo para que sea más fácil poder estirar la masa. Pasando este tiempo, voy a espolvorear un poco de harina en una superficie limpia y seca. Ahí voy a colocar una de las porciones. Voy a presionar ligeramente con mis manos y continuaré con un rodillo
a formar un círculo de aproximadamente 22 a 25 centímetros de diámetro. Y mientras formo el círculo, me gustaría recordarte que te dejaré los ingredientes en gramos, tazas y tips, como siempre debajo del título, en la cajita de información. En fin, ya que no puedas seguir estirando con el rodillo, me ayudaré con mis manos para que quede mejor formado el círculo. Lo que sigue es llevar la masa a un papel de hornear y ya que esté ahí, volveré a estirar ligeramente dándole forma al círculo. Posteriormente voy a untarle Nutella por encima, la cual voy a distribuir muy bien sobre la masa, dejando por lo menos 1 centímetro de las orillas sin Nutella. Esto nos ayudará a sellar bien nuestra masa más adelante. Colocaré nuevamente la masa en el molde, esto solo por un momento, pues debo seguir haciendo más círculos con las demás piezas. Deben ser de un tamaño muy similar, igual 22 a 25 centímetros de diámetro. Ya que está listo el círculo, nuevamente voy a llevar por encima de la Nutella y voy a estirar acomodando muy bien, formando bien el círculo. Si es necesario, puedes estirar ligeramente con el rodillo, pero trata de no presionar mucho. Untaré por encima más Nutella y voy a distribuir uniformemente, dejando nuevamente 1 centímetro de la orilla sin cubrir. Y repetir exactamente el mismo procedimiento con las 2 porciones que faltan, solo que la última o cuarta porción será la tapa. Así que lo colocaré por encima cubriendo muy bien. Si es necesario, estira nuevamente con el rodillo, pero hazlo tratando de no presionar mucho. Una vez ya estén bien acomodados los círculos, colocaré un vaso por encima, aunque también puedes usar un cortador de galletas de unos 6 a 7 centímetros de diámetro. Colocar el vaso o cortador te ayudará a que no te pases cuando cortes. Y primero voy a cortar en 4, tal como se muestra en el video, y usa un cuchillo filoso para asegurarte que corte muy bien. Posteriormente cortaré por la mitad cada rebanada para que en total te queden 8 rebanadas. En este punto ya puedes retirar el vaso o el cortador que hayas utilizado, pues lo que sigue es cortar nuevamente cada rebanada por la mitad. Pero ahora lo que debes hacer es tomar las 2 rebanadas y gíralas por 2 a 3 veces hacia afuera. Yo, como ves en el video, lo hice hacia adentro e igual salió muy bien mi pan, pero para que se vea más lindo y tengas más líneas que se vean, hazlo al contrario que yo. Al final pincha muy bien las puntas presionando hacia abajo y repite exactamente lo mismo con las demás rebanadas. Ok, ya que está lista la estrella, colocaré nuevamente en el molde. Posteriormente voy a cubrir con un trapo ligeramente húmedo y voy a dejar reposar a que doble su tamaño. Esto ya sabes que va a depender del clima en donde tú vivas. El mío dobló su tamaño en 30 minutos, así que en este momento voy a untar una mezcla de un huevo con una cucharadita de leche, una pizca de sal y azúcar. Trata de barnizar todo muy bien para que dore bonito tu pan. Y ahora sí, voy a llevar al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Hornearé por 20 a 25 minutos o hasta ver el pan doradito y la cocina se inunde de su delicioso aroma. Mi pan estuvo listo en 20 minutos. Al retirarlo del horno, voy a colocar inmediatamente en una rejilla para dejarlo enfriar completamente. ¿A poco no se ve ya muy lindo? Me encantaría pudieras olerlo. Ahora aprovecho este espacio para invitarte a que te unas también al canal, pues tenemos muchos beneficios que pueden gustarte.
Ok, cuando aún esté calientito voy a untarle un poquito de mantequilla derretida que ayudará a que la corteza del pan quede más suave y se vea más brillosito. Aquí yo te recomiendo que al girar cada una de las rebanadas para formar la estrella no aprietes tanto para que no se vaya a deformar mucho el círculo del centro. Pero bueno, después de media hora el pan ya absorbió la mantequilla, así que voy a espolvorear con un poquito de azúcar glass por encima solo para hacer más bonito nuestro pan, que parece una linda estrellita y que además ya huele tan rica que no puedo esperar a probar. Por lo que cortaré un pedacito y esta vez no voy a utilizar un cuchillo, es muy fácil retirar con nuestras manos y es un pan que está muy suave, esponjoso y jugosito. Con ese relleno de Nutella se antoja mucho para acompañar leche fría. Es un pancito dulce perfecto para compartir en tus fiestas. A todos les va a encantar, que se acabará muy rápido. Roles de canela. Un pan suave, esponjoso y delicioso. Estos roles de canela me impresionaron porque además de que quedan con un sabor sensacional, tienen un diseño diferente que los hace ver aún más lindos y aunque no lo creas son muy fáciles de preparar. Por ello te invito a ver la receta paso a paso para que obtengas los mejores resultados. Quédate conmigo. Para preparar estos deliciosos roles de canela o bollos de canela, comenzaré por preparar el prefermento. Para ello voy a tomar 2 cucharadas de los 500 gramos de harina de trigo todo uso que usaremos para nuestro pan. Sí, son 500 gramos de harina los que utilizaremos. Posteriormente mezclaré esas 2 cucharadas de harina con 5 gramos de levadura seca de panadería, 60 mililitros de agua tibia, no fría, no caliente. Y comenzaré a mezclar. Ahora aquí tengo 65 gramos de azúcar, de ahí voy a tomar una cucharada y lo demás lo voy a ir añadiendo más adelante a la masa. Seguimos mezclando hasta que no veas grumos y vamos a dejar reposar nuestro prefermento por unos 10 a 15 minutos o a que comiences a ver espuma en la superficie. Lo siguiente es hacer un huequito en el centro de la harina. De hecho aquí debería haber mezclado primero la harina con la sal, pero lo olvidé, así que lo añadiré más adelante. Por ahora vamos a vaciar los ingredientes líquidos en el pozo que formamos. Comenzaré con el prefermento que ya tiene espuma en la superficie y al mezclar escucharás un sonido como si destaparas un refresco. Lo siguiente que agregaré son 2 huevos que deben estar a temperatura ambiente. Bátelos un poco para que sea mucho más fácil incorporar a los líquidos. En este momento añadiré el resto del azúcar y también voy a agregar un poco de leche tibia, de la cual en total usaré 150 mililitros, pero más adelante agregaré el resto. Y bueno, aquí tengo 7 gramos de sal que, como te comenté hace un momento, olvidé ponerla al inicio, pero sin problema la añadiré en este momento, todo alrededor de la harina como se muestra en el video. Posteriormente voy a agregar media cucharadita de vinagre, que es totalmente opcional y solo lo recomiendo si usas harina de trigo todo uso. Ayudará a que tu masa quede más elástica. Mezclamos bien nuestros ingredientes líquidos y vamos a ir incorporando la harina ayudándonos con la palita. Y al mismo tiempo iremos vaciando el resto de la leche. Pero ojo, aún no la agregues toda. Ya saben que vamos a terminar de formar nuestra masa con las manos para así sentirla e iremos añadiendo el resto de la leche poco a poco para no pasarnos. Tu masa debe sentirse húmeda y pegajosa. Si aún la sientes seca, solo agrega un poco más de leche de lo que yo comento. No todas las harinas son iguales. Por ello, siempre te comento cómo debes sentir tu masa. Y bueno, una vez ya has formado tu masita y se sienta bastante húmeda y pegajosa, es el momento de retirar del bol. Y vamos a colocar en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Vamos a amasar por unos 5 minutos más o menos o a que tu masa comience a verse suave.
La razón por la cual aún no agrego más harina es porque aún nos falta incorporar las grasas. Ya que tu masa esté suave, agregaremos las grasas. Usaremos 100 gramos de mantequilla sin sal cortada en cubitos que debe estar a temperatura ambiente. Vamos a ir incorporando por partes. Comienza con 30 o 40 gramos e integra muy bien con tus manos. Una vez esté bien incorporada, añades unos 30 a 40 gramos más y continúa así hasta terminar con la mantequilla. Al final debes obtener una masa bastante aguadita. Aquí tienes la opción de, como siempre te digo, cubrirla y dejarla reposar por unos 15 minutos. Pasando los 15 minutos, amasas por unos 5 a 10 minutos y repites el mismo procedimiento 1 a 2 veces más o hasta que tu masa esté suave y elástica. Pero yo voy a seguir amasando en este momento. Al estar así de aguadita, yo la verdad es que prefiero comenzar amasando, golpeando la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma, como se muestra en el video. Ya que está un poco más manejable, sigo con el procedimiento de empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento de amasado que a ti se te haga más fácil. Ahora el tiempo de amasado va de unos 15 a 20 minutos o puede llevarte un poco más. Solo ve revisando la consistencia de tu masa, que debe quedar suave, elástica y no se debe de romper al estirar. Y aquí en este punto es donde debes ir sintiendo la masa e ir ajustando de ser necesario. Si está muy aguada, pones un poco más de harina, pero poquito. Si está muy seca, añades un poco más de líquidos. Mi masa aquí ya está perfecta, está suave y elástica, así que voy a formar una bolita. Voy a tomar el mismo recipiente en donde formé la masa y vamos a untarlo con un poco de aceite. No te preocupes, puedes usar el mismo bol en donde hiciste la mezcla. Es la misma masa al final de cuentas. Coloca dentro la masa y también le vamos a untar un poquito de aceite por encima para que no se seque. No es necesario usar mucho aceite, pues la masa ya contiene algo de mantequilla, pero sí un poquitito porque la dejaremos en el refrigerador algo de tiempo. Por ello, esta vez voy a cubrir con papel film. Voy a dejar reposar unos 15 minutos a temperatura ambiente para posteriormente dejarlo en el refrigerador por unas 12 horas. Si tú quieres hacer tus panes en este momento, entonces usa unos 6 a 7 gramos de levadura seca de panadería. Si por el contrario quieres dejarla más tiempo en el refrigerador, usa de 3 a 4 gramos de levadura seca. Al otro día, después de 12 horas, voy a comenzar preparando el relleno. Yo usaré 50 gramos de almendra molida, 90 gramos de azúcar morena. Con esa cantidad queda perfecto el pan, pero si gustas puedes añadir un poco más. Y unos 8 gramos o 3 cucharaditas de canela molida, que le dará mucho sabor a nuestro pan. Mezcla todo muy bien a incorporar. Mientras tanto, te comento que si no te gusta o no quieres usar almendra molida, no te preocupes, puedes omitirla y usar solo azúcar y canela. Y bueno, yo aquí he visto que hay personas que mezclan la mantequilla con todas las especias para formar un tipo de pastita. Yo no lo hago porque entonces sé que necesitaré mucha más mantequilla para poder hacer una pasta suave. Por ello, lo añado por separado. Ok, aquí mi masa ya está lista. Yo la preparé a las 7 de la noche y ahorita son más o menos las 8 de la mañana. La dejé unos 20 a 30 minutos a temperatura ambiente y ahora sí la voy a destapar y la voy a retirar del bol. Primero, antes de colocarla en la mesa, voy a espolvorear un poquito de harina para que no se pegue la masa. Recuerda que tu mesa de trabajo debe de estar limpia y seca. Colocaremos la masa de tal forma que la parte más seca toque la mesa para que no se pegue. Y con nuestras manos presionamos ligeramente. Espolvorearemos un poco de harina en un rodillo y vamos a estirar nuestra masa formando un rectángulo de aproximadamente unos 28 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo. Debe quedar también de unos 5 milímetros de espesor.
Si sientes que la masa se está pegando a tu mesa, espolvorea un poco más de harina. Simplemente ve retirándola con cuidado y pon un poquito, no tanta harina. Coloca nuevamente tu masa y sigue estirando a las dimensiones que te mencioné hace un momento, tratando de formar un rectángulo que quede pues más o menos bonito, para que así no tengas problemas más adelante al doblarlo. Una vez ya esté listo, vamos a untar 80 gramos de mantequilla sin sal que debe de estar a punto pomada para que no te cueste trabajo ir distribuyendo uniformemente en todo el rectángulo. Puede que necesites un poco menos de mantequilla, quizá unos 70 gramos, así que la cantidad puede variar un poquito. Posteriormente vamos a espolvorear nuestra mezcla de canela, almendra y azúcar que preparamos hace un momento. Por cierto, aquí te comento que los ingredientes y tips te los dejo como siempre abajito del título, en la cajita de información. Ahí también te dejaré algunas otras recetas de panes que pueden ayudarte. Ve acomodando y presionando muy bien con tus manos para que no se salga el relleno al momento de ir cortando nuestras tiras. Dobla la parte de arriba de la masa hacia el centro, tal como se muestra en el video, y te recomiendo que aquí igual presiones un poquitito por todos lados para que igual no se abra tu masa. Repite el mismo procedimiento, dobla la parte de abajo hacia arriba para cerrar. Igual te recomiendo que vayas presionando un poco para que no se abra tu masita. Si gustas, puedes, como yo, ir marcando tu masa para que todas las tiras queden del mismo tamaño. Yo hice tiras de unos 3 centímetros. En total me salieron 13 piezas. Yo las iré cortando con mi palita. Puedes utilizar un cuchillo o también puedes usar un cortador de pizza, lo que tengas en casa o lo que se te haga a ti más fácil manipular. Aquí te muestro una de las tiras, las vamos a hacer a un ladito para que entonces te muestre el molde en donde las vamos a ir colocando. Yo usaré un molde para muffins que engrasé y enhariné muy bien para asegurarme que no se pegue el pan. También puedes ir colocando los bollitos en un molde rectangular con papel de hornear o ligeramente engrasado y enharinado. Ok, para ir haciendo los bollitos tomamos las tiras y las vamos a ir presionando muy bien con nuestras manos para que no se vayan a abrir al cortar. Cortaremos 3 tiras dejando más o menos 1 centímetro por la parte de arriba sin cortar como se muestra en el video. Separamos y vamos haciendo una trencita que, como ves en el video, es muy fácil de formar. Al final presiona bien la punta y ve enrollando, dejando siempre las costuras abajo. Vamos a ir colocando todos nuestros bollitos con las costuras abajo en nuestro molde para muffins. También puedes estirarlos un poquitito más a que queden más largos. Y si gustas, puedes cortar por el centro para hacer en total 24 bollitos pequeños. Para mí, así están perfectos por el tamaño de mi molde, así que los dejaré larguitos. Ahora, ya que has formado la trenza, si no quieres hacer los bollitos, puedes dejarlos así a lo largo. Igual quedarán muy bonitos tus panes. Yo seguiré enrollándolos. Ya que tengas todos listos, puedes untarle un poquitito de aceite por encima para que no se sequen, solo si lo consideras necesario, pues como ves ya tienen bastante mantequilla. Yo sí les voy a poner un poquitito. Cubriré con un trapo y dejaré reposar a que doblen su tamaño. Puedes revisar si están listos tocándolos ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya están perfectos. Los míos doblaron su tamaño en 1 hora con 45 minutos. En ese momento les voy a untar una mezcla de un huevo con una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar.
También por encima, si tú gustas, les puedes poner unas rebanadas de almendra, unos trocitos de nuez, lo que tú quieras. Yo las dejaré así porque se ven muy lindos y los llevaré en este momento al horno, que debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Vamos a hornearlos por 15 a 20 minutos o a que los veas doraditos y tu cocina huela delicioso. Mis panes estuvieron listos en 15 minutos. Al retirarlos del horno, inmediatamente puedes barnizarlos con un poco de mantequilla derretida o un jarabe de azúcar que se prepara calentando 50 gramos de azúcar con 50 gramos de agua. Yo decidí untarles solo un poquito de mantequilla derretida y los voy a dejar en el molde de muffins por unos 5 a 10 minutos nada más para que no se me vayan a desbaratar al retirarlos. Después de este tiempo ya será mucho más fácil moverlos del molde. Pasando los 5 a 10 minutos, con cuidado ve retirándolos del molde. Puedes ir ayudándote con una palita y los iremos colocando en una rejilla para dejarlos enfriar. Me encantaría pudiera sentir el aroma que ya desprenden en este momento. No puedo esperar a probar aunque sea uno porque los voy a regalar, y aquí el camarógrafo no me puede dejar mentir, ya se comió como 2 y no debe. Pero bueno, se ven muy lindos que no necesitan nada más. Aunque si gustas como yo, puedes espolvorearles por encima un poco de azúcar glass para hacerlos ver aún más atractivos, sobre todo si como yo los vas a regalar o los vas a vender. O también puedes utilizar un glaseado simple que se prepara muy fácilmente. Para ello solo debes mezclar una taza de azúcar glass con una cucharada de leche o un poquito más hasta obtener la consistencia que te muestro aquí en el video. Yo la verdad es que no voy a utilizarlo, voy a dejarlos con el azúcar glass, pues se ven muy lindos y no necesitan más dulce. Son unos panes que quedan muy suaves y esponjosos. Estoy segura que encantarán a todos en casa, no solo por su sensacional sabor, sino porque además se ven muy bonitos y son fáciles de preparar.